Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bendecidos. Saludamos también a los hermanos y amigos que se conectan a través de YouTube esta noche en miércoles en familia. Vamos a estudiar un poco Daniel capítulo 6, son 28 versículos, con un pensamiento. ¿Cómo dice ahí? El poder de la oración. El poder de la oración. Vamos entonces a dar lectura solamente a 28 versículos. Solamente 28 versículos, ¿listo? Así que alístese, coja su Biblia y va a acompañarle en la lectura esta noche. Vamos a conectarnos con Jesús esta noche. ¿Está de acuerdo conmigo? Vamos a conectarnos con la palabra. Dice Daniel capítulo número 6, verso número 1. La Biblia más rápida de Bogotá está en el patio. Dice: le pareció bien a Darío, este era el rey, constituir sobre el reino a 120 sátrapas que gobernasen todo el reino, y sobre ellos a 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieran cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino que si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios o con su fe. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición delante de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la promulgación. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. No es confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta puesto el sol trabajó para librarlo. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey firme puede ser abrogada. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre,
Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con el anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio permanecerá hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Yo quise leer toda la historia para que podamos entender un poco. Es una historia de las historias conocidas del Antiguo Testamento. Es una historia con la que se ha enseñado muchas veces en la escuela dominical a los niños, pero es una historia que tiene un valor muy importante. Por favor, conéctese acá. Es el poder de la oración. Y si nosotros somos cristianos genuinos, somos gente de oración. Si nosotros no somos gente de oración, somos simplemente simpatizantes. Somos simplemente personas que miran desde allá de la tribuna y dicen: ay, tan chévere, tan lindo esto, cómo me gustaría estar allá, qué bueno es ir a la iglesia. Y de pronto tenemos un cristianismo light, un cristianismo sin poder, un cristianismo sin la oración. Bajo el Nuevo Testamento, la palabra de Dios dice en Santiago 5:16, dice: confesamos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aún en el Antiguo Testamento, ahí en esa historia de Daniel, estamos viendo que la oración de Daniel pudo mucho, ¿sí o no? Pudo mucho, más que lo que cualquiera había podido imaginar. Entonces, lo que quiero es que vayamos y como que rebobinemos un poquito la historia, y a través de esta historia aprendamos algo acerca de el poder de la oración. Porque el poder del cristiano está en la oración. Pero si el cristiano no ora, pues aunque tiene poder no lo desata. Entonces necesitamos nosotros orar. Toda actividad que vamos a hacer necesita estar respaldada por la oración. Vamos a enviar 5 maestros a capacitarse, pero necesitamos respaldarlos en oración. Vamos a ir a hacer evangelismo, pero necesitamos respaldarlo en oración. Estamos haciendo los grupos familiares, pero necesitamos respaldarlo en oración. Entonces cuando nosotros no oramos, uno es disperso. Uno no aprende a estarse quieto. Usted no ha visto que hay gente que no puede estarse quieta, que tiene el celular, que se mueve, que está aquí, que está allá, que no se puede estar quieta. En la oración nos llama a estarnos quietos. Y cuando nosotros nos estamos quietos, Dios obra. Pero mientras nosotros nos estemos moviendo, Dios no se mueve. Es así de sencillo. Entonces yo creo que Daniel
Ya había estado quieto en la presencia de Dios y simplemente descendió al pozo e hizo lo que sabía hacer, quedarse allí quietico en la presencia de Dios. De tal manera que fue librado de estas fieras hambrientas que solían alimentarse con cuerpos de personas vivas, porque ese era el gobierno que había en ese tiempo. Y allí había un grupo de personas, la Biblia dice que 120 sátrapas, ¿sí? Y que sobre esos 120 había 3 que gobernaban sobre ellos, y Daniel era uno de ellos. Y había un rey que era medio titerongo, un rey que le decía, firma aquí el edicto, y él firmaba el edicto que le dijera. Entonces él se dejaba manipular por lo que le dijera. De hecho, le había incluso pensado en colocar a Daniel como rey. O sea que parece que al rey le quedaba como grande el palacio, le quedaba como grande la corona, le quedaba como grande el gobierno que le había sido entregado. Y entonces la historia nos cuenta que Daniel tenía un espíritu de oración. Entonces la oración es un asunto del espíritu, y un espíritu de oración es el que nos lleva a orar. Miren lo que nos dice el verso número 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, tanto que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces yo creo que no dañaríamos el texto si dijéramos, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque tenía un espíritu de oración. Amén. Un espíritu de oración puede hacer lo que nadie pueda hacer, lo que las fuerzas humanas no pueden hacer, lo que las riquezas no pueden hacer, lo que las leyes no pueden hacer, lo puede hacer un espíritu de oración. Y yo creo que si algo en este tiempo está despertando el Señor en nosotros es un espíritu de oración, por todo lo que está pasando en Colombia, ¿sí? Por todo lo que está pasando en Colombia. Hoy en Colombia no se ha dado la orden de echar un hombre al foso de los leones, sino de echar a todos los inocentes al foso de los leones. Eso es lo que estamos viviendo. Pero sigamos con la historia. Entonces ellos se reúnen. Primero ellos van y espían a Daniel. Ellos lo investigan. Ellos dicen, no vamos a encontrar nada de que podamos acusarlo, porque este es un hombre íntegro, es un hombre fiel, no es corrupto, no es igual a nosotros. La única forma en que nosotros podemos acusarlo de hacer algo en contra de él es debido a su fe, porque él ama la ley de su Dios. Solamente allí podemos encontrar algo para acusarlo. O sea que el decreto fue prefabricado. No fue un decreto que salió para hacer que el país fuera bien, no fue un decreto para perseguir la fe de los creyentes de ese tiempo. Fue para eso que se hizo. Y entonces ellos se reúnen y entonces dicen, ya tenemos las pruebas. ¿Por qué? Porque lo encontraron. Ahora, ya tenemos las pruebas. Dice el verso 6, ahora, oh rey. Entonces ya trajeron, ya dijeron, ya pensaron la ley, ya la cuadraron, la tienen lista, y lo único que tenía que hacer el rey era firmarla. Le dicen, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y el rey Titerongo, ¿qué hizo? Firmó. Entonces el rey, sí, ¿cómo no? Trígame la pluma. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Cuál era la prohibición? Que oraran. Que oraran a Dios. O sea, solamente podían orar a Darío. Orar a Darío. Que oraran a Darío. Que le pidieran al señor presidente. Y hoy por hoy, la mentalidad de las masas es: señor gobierno que estás en el palacio. Hoy por hoy ese es el pensamiento. El único que me puede ayudar es el gobierno. El único que me puede dar es el gobierno. El único, yo voy a ir a clamar al gobierno. Y quiero decirle, el gobierno no nos puede dar absolutamente nada. Nada nos puede dar. Nuestra fuente no es el gobierno, nuestra fuente es Dios. Nada nos puede dar el gobierno. No pongamos nuestra confianza en el gobierno humano, porque el gobierno humano, como gobierno humano que es, tiene todas las falencias que tenemos los seres humanos. Entonces, él no es la fuente. Pero la historia sigue diciendo,
La oración entonces es fe en acción. Dice que el verso 10, que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, era la forma correcta como se debía orar en ese tiempo, mirando hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. O sea, Daniel no oró porque las circunstancias eran difíciles. Daniel oró porque él tenía un hábito, una costumbre de orar. Él tenía un espíritu de oración. Él siempre tenía esa acción de arrodillarse y orar. Dice la Biblia que él oraba y daba gracias. Ahora, él no creo que le haya dado gracias porque habían prohibido orar. Yo creo que él daba gracias porque a pesar de que habían prohibido orar, él seguía orando porque él confiaba en Dios. ¿Sí? Y dice que él lo hizo como solía hacerlo antes. Entonces nosotros necesitamos ser personas que oramos cuando hay dificultades, cuando no hay dificultades y en todo tiempo. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero el justo necesita orar para que ese mucho poder que se le ha dado se manifieste. Porque la oración es una acción de fe. O sea que nosotros cuando oramos desatamos ese poder que está en nosotros para que cosas sobrenaturales sucedan. Ahora, cuando nosotros vemos esto, dice, entonces los gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dieron a decir, Rey Darío vive para siempre. Ya había leído, lo había espiado, y ahora le dicen, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo firmes. Ya había visto que lo oraba, y sé que habrá, y firme el edicto. Entonces le dice, ¿qué es el edicto? Que cualquiera que en el espacio de 30 días haga una petición a Dios o hombre fuera del Dios rey, sea echado en el foso de los leones. Cualquiera le dice, ay, 30 días. ¡Qué bobada! ¿Qué tiene que ver orar 30 días? ¡Nada! Como cuando nos dijeron que no nos podíamos congregar. ¿Cuánto dijeron? Un fin de semana. Después, no. Ya toca hacerlo un poquito más largo. Yo no me acuerdo como que fue un mes. Y pasó un año. Y hubo gente que se acostumbró a no orar. Entonces, el enemigo siempre viene con algo que parece inofensivo. No, pero no. Solamente es 30 días. O sea, es una ley transitoria. Pues espere que pasen los 30 días y vuelve a orar. ¿Qué problema hay? Hubiera dicho cualquiera. Pero Daniel no pensaba de esa manera. Daniel siguió orando por los 30 días, 3 por 3, 9. Mientras pasaba el edicto, él había orado 90 veces. No quedó ahí pensando, sí, no, tranquilo, no hay ningún problema. Y además es un edicto del rey. Respetemos tenemos que someternos. Hay cosas a las cuales ellos no nos sometemos porque están en contra de la palabra de Dios. El Señor Jesús lo dijo de esta manera cuando enseñó sobre la necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. Recuerda la palabra de la viuda y el juez injusto. Siempre habrá jueces injustos, pero necesitamos que siempre haya personas justas que oren para que la justicia de Dios se establezca en la tierra. Entonces finalmente traen a Daniel y lo echan al foso. Pero Daniel había dado gracia delante de los ojos del rey. Y mira lo que le dice al rey: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Se espera que mayormente los que servimos al Señor seamos gente de oración. ¿Estás aquí? Se espera que todos los creyentes seamos gente de oración, pero mayormente los que servimos a Él. Y se espera que todo lo que hagamos en esta tierra sea para servir al Señor. Pero no podemos servir al Señor si no tenemos comunión con el Señor al que servimos.
Porque si Él es el Señor de los que servimos, Él tiene que decirnos la manera como debemos servir. ¿Qué es lo que debemos hacer? Eso tiene que ver con comunión con Él, para preguntarle a Él. Porque de hecho en el Antiguo Testamento, Dios, hablando de los falsos profetas, dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, yo les hubiera dicho lo que debían hacer, y ellos hubieran hecho volver el corazón del pueblo a mí. ¿Cuál fue el problema de los falsos profetas? Que no oraban. ¿Profetizaron? Sí. El problema fue que no oraban. Pero Jesús lo dijo de esta manera: en aquel tiempo muchos me dirán: Señor, pero si en tu nombre profetizamos. Señor, pero si en tu nombre hicimos milagros. Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Estaba mal que profetizar? Que echaran fuera demonios, que hicieran demonios. Entonces yo les diré: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, en la oración es donde Dios nos conoce. ¿Cuánto quieren ser conocidos por Dios? Pues allá en el secreto. De hecho, Él dice que Él recompensará públicamente al que lo busque en secreto. Y yo creo que este triunfo de Daniel fue una recompensa que Dios le dio, porque Él siempre lo buscaba en el secreto. Entonces, por eso Él lo recompensó. Ahora, dice que el rey se fue a dormir, no pudo dormir, y al otro día madrugó a levantarse. Y yo le alcancé a tomar el video. Iba corriendo al foso de los leones a ver qué pasó. Él iba por cierto, le dije a los niños que estuvieran pendientes, ya. Iba corriendo y dice: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste. Como que dijo: ya Daniel no está, ni los huesos quedan. Por eso estaba ¿qué? Triste, estaba apresurado, corría. Y entonces está allá, le alcanzamos a tomar la foto allá cuando fue al borde del pozo, mírenlo, y ya está. Y le dice: Daniel, con esa voz triste, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, y nuevamente, a quien tú continuamente sirves, y le pregunta: ¿te ha podido librar de los leones? Y Daniel, que está abajo, le responde: mi Dios envió su ángel. Y en el Antiguo Testamento ese ángel de Jehová es Jesús. Si Jesús, antes de haberse manifestado en carne, de haber pagado por nuestros pecados, de haber resucitado en gloria y de haber ascendido al cielo con su propia sangre, descendió al foso para librar a Daniel, cuanto más a nosotros. Estamos en un mejor pacto. Entonces dice: envió su ángel, el cual que hizo, cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. A veces nosotros queremos que Dios haga milagros, pero no lo buscamos. A veces queremos que Dios cierre bocas, pero no abrimos nuestra boca en clamor hacia Él. Dice: porque ante Él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Por el contrario, algo muy bueno. Yo creo que Daniel estaba orando por ese rey que era como medio regular, y estaba orando por toda esa partida de sátrapas, ¿sí? Por toda esa burocracia que vivía del Estado, pero hacía leyes en contra del Estado. Qué casualidad, ¿no? Vivía del pueblo, pero quería matar al pueblo antes que el pueblo naciera. Ese es el tipo de leyes que estaban haciendo. Querían matar a aquel que había venido para hacer que esa nación prosperara. Y entonces sigue la historia diciéndonos que este es una manifestación del poder de la oración. Entonces, ¿cuál fue el poder que cerró la boca de los leones? El poder de la oración. Porque Daniel conocía a su Dios, al que servía. No es suficiente por servirle al Señor, es necesario conocerlo. ¿Sí?
Me gustó una frase que acuñó, creo que fue John Wesley, el fundador de la iglesia wesleyana, en la cual tuve la oportunidad de estudiar liderazgo de familia con mi esposa hace algunos años. Y él decía esta frase: conocí a Dios y me fue imposible seguirlo. Lo seguí y me fue imposible amarlo. Lo amé y me fue imposible servirlo. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios, seguirlo, amarlo y servirlo todos los días de nuestra vida. Pero necesitamos conocerlo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Y la única forma de conocerlo se llama en oración, en comunión con Él. Cuando Él te despierta a una hora inusual y tú sales y te postras ante la presencia de Él. Y a veces ni siquiera dicen nada, sino aquí estoy, sí. Como dijo el profeta bajo el Antiguo Testamento, aquí, envíame a mí, yo iré. Yo iré. Amén. Entonces el rey, y ese rey como bailaba ya, entonces el rey se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, ¿y qué? Y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Escuchen, la oración es una expresión de nuestra confianza en Dios. Amén, amén, amén. Uno dice yo confío en Dios cuando va a orar. Cuando uno no ora dice, yo puedo solo. No tengo necesidad de nada más. Yo puedo solo. Pero cuando uno ora dice, Señor, yo confío en ti. Yo sé que tú puedes hacer todo lo que yo no puedo hacer. Entonces sigue diciendo la historia algo bien interesante, que la oración es una acción que involucra, número uno, el espíritu, pero también involucra el alma, pero también involucra el cuerpo, porque dice que Daniel se arrodillaba. A veces nosotros hemos perdido la costumbre ya de arrodillar. Eso de arrodillarse, eso es como religioso, de arrodillarse uno. Pues la Biblia enseña que Jesús se postraba, que los profetas del Antiguo Testamento, rostro en tierra, se postraban, y que Daniel se arrodillaba. Entonces la oración involucra espíritu, alma y cuerpo. Es necesario que cuando el espíritu pone el sentir de orar, el alma y su voluntad diga sí, y el cuerpo se postre. Y cuando hacemos eso, entonces vemos la gloria de Dios, y ese poder de la oración se manifiesta para que el cielo sea traído a la tierra. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo: que tu voluntad sea establecida en la tierra como en el cielo. Pero en la tierra tenemos un gobierno injusto, corrupto, que se une, que se confabula para hacer lo que no debe hacer, y la única forma de romper ese poder corrupto es a través de la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y mira lo que pasó después. Imagen que uno quisiera ver, ¿no? Dice la palabra del verso 24, y entonces el rey Darío dio la orden, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos, y dice, y quebraron todos sus huesos. Hubo sudado de sátrapa. ¿Sí? Hubo sopa de gobernadores allí en el foso de los leones. Hubo un banquete allí de burócratas corruptos que lo único que quieren es hacer daño. Por eso nosotros debemos buscar al Señor en oración y preguntarle: Padre, en las próximas elecciones, ¿por quién voy a votar? No por lo que me dice aquel y el otro ni aquel, porque puede haber más de un sátrapa que le está diciendo por este, mire, venga por acá. Perdón, no, es un paréntesis, no sea parte de enseñar. Se me salió de lo que hay en mi corazón.
Miren el poder de la oración. De parte mía es puesta esta ordenanza. No quedó ahí la cosa. Que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio permanecerá para siempre. Entonces adoptó la misma fe de Daniel. A veces nosotros queremos que la gente se convierta, pero no oramos, no predicamos, no hacemos nada, no damos testimonio. Entonces, por ahí hay una canción que dice que la gente le preguntaba al Señor, pero Señor, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Sí lo han oído? ¿Dónde está el Dios que hacía esto? ¿Dónde está? Y dice, y le contesta la voz, dice, ¿dónde están aquellos hombres esforzados que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo solo por adorarme a mí. ¿Dónde están? Y diga, aquí estamos. Vivimos en Patrimonio Kennedy y sus alrededores. Aquí estamos. Unos somos de Colombia, otros de Venezuela, pero todos somos de Cristo. Aquí estamos para que cosas sean cambiadas y el poder de la oración se manifieste en Colombia. Y entonces, mire, yo creo que Daniel pasó la noche así. Yo creo que Daniel pudo dormir. No era muy cómodo el lugar, pero yo creo que él pudo dormir, pudo descansar en el Señor. Porque el poder de la oración le trajo ese descanso. Dice, mire el rey sigue alabando al Señor. Esas son palabras del rey. Dice, Él salva y libra. El rey, esto es una alabanza del rey, no de Daniel, del rey. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y agrega, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Voy a decir una cosa, y escuche bien esto. El problema no es que los gobernantes sean malos. El problema es la maldad de la gente de fe, que es indiferente ante lo que sucede y que no ora para que las circunstancias sean cambiadas. Malos gobernantes corruptos siempre habrá. Gente que va contra el pueblo siempre habrá. Pero lo importante es que siempre haya hombres y mujeres de fe que oren, que oren. Por eso usted no puede perderse la oración el domingo a las 8 de la mañana. Ponte la cobija y venga, madruga. Por eso usted y yo necesitamos estar orando en lo personal. Por eso los grupos familiares se deben iniciar con una oración. Por eso nuestros anfitriones oran. Y por eso usted que nos sirve aquí y nos ayuda tanto y que lo amamos tanto, porque usted es como ese Daniel que continuamente sirve a Dios, debe estar preparado para ir en el momento que haya que ir al grupo familiar. Cuando nos haya llamado, aquí tenemos gente así. No va a decir el nombre, pero está en el corazón de Dios. Y Dios quiere recompensa para esas personas. Porque a veces nosotros tenemos que salir a un u otro lado. Por la gracia de Dios ya nos invita a intentar, nos invita. Pero por la gracia de Dios ya nos invita. Esta mañana estoy orando a los que se unieron, cuantos se unieron por Facebook. Los han invitado pastores de Bogotá. Ahora estoy yo orando de 6 a 7 de la mañana. Pero es necesario orar. ¿Cuántos quieren que los inviten a ir a otro lado a predicar? Usted apenas solo para decir, yo quiero ir. Bueno, de pronto hay pozos también esperando. Es necesario que oren. De pronto hay leones hambrientos por ahí. De pronto hay que te quiere empujar allá. Pero hay un Dios todopoderoso que cuando tú oras se manifiesta, y el poder de la oración entonces hace lo que el hombre no puede hacer. Coloquémonos de pie esta noche. Démosle gracias al Señor en oración. Te bendigo con esta palabra. Sigue orando, porque Dios hará justicia en el nombre de Jesús.